Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, después de esta entrada en silencio, donde se realiza esta postración en orden a presentarnos con humildad, Cristo ha muerto, estamos todos con Él, nos presentamos ante el Padre, precisamente para realizar esa vocación de Cristo, el pídeme, que es la resultante de esa obediencia onerosa ante su Padre, donde se ha fundamentado toda la obra de la redención. Y ahora a continuación ya pasamos a las lecturas, que hoy especialmente tenemos la lectura de la Pasión según San Juan y el himno tan precioso del siervo, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que nos da una intelección tan preciosa de lo que es la pasión por dentro. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber.
La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían:
«Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí lo tenéis». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César». Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Señor. Bien, las normas nos dicen que se haga una pequeña homilía, como decíamos el domingo de Ramos. La lectura de la Pasión da lugar pues a tantas cosas, tanto podemos meditar y profundizar, hay tantos rasgos, ¿bien? Rasgos que llenan de contenido todo ese momento tan importante y de alguna forma va a llenar también de contenido nuestra propia vida, que nos vamos a encontrar muchas veces en situaciones parecidas, aunque sea en el orden espiritual. Bien, entonces ya cada uno es bueno que trabajemos sobre ello, que lo leamos y releamos. La lectura de San Juan pues es muy ágil y además tiene este sentido teológico que siempre le quiere dar a su evangelio y aporta algunos rasgos que añade lo que ya conocemos por los sinópticos, por Mateo, Marcos y Lucas. Bien, quería fijarme, hoy se lee también, esto siempre, todos los años es lo mismo, se lee este cuarto cántico del siervo, que ya lo he comentado en otras ocasiones, para ver y para poder meditar sobre la pasión por dentro hay que ir a Isaías. Isaías nos da como ese sentir, ese sentimiento que hay detrás de toda esa escena exterior. Incluso podemos vislumbrar los sentimientos de Cristo. El profeta está hablando como profeta, por lo tanto inspirado por Dios, nos está dando a conocer lo que hay realmente en ese momento en el corazón de Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Este es importantísimo porque el día de hoy hemos perdido quizá este matiz que es fundamental para poder entender a Jesús, para poder entender toda la obra de la redención y para poder entendernos a nosotros mismos como parte de ese cuerpo místico y por lo tanto partícipes también de, diríamos, esa condición que hace posible la conversión de tantos hermanos nuestros en orden a su salvación. Dice San Pablo que quiere añadir los dolores que faltan a la pasión de Cristo. Evidentemente a la pasión de Cristo no le falta nada, pero nos ha llamado a una participación y como miembros suyos quiere que vivamos esta experiencia y por eso es importante, como digo, tocar fondo, ver qué es lo que hay por dentro, porque así también vamos a ver lo que tiene que haber en nuestro interior. Isaías habla de un tema que es importantísimo. La muerte de Cristo es una muerte vicaria.
Este concepto prácticamente hoy se nos hace difícil. Bien, nos hemos encerrado de tal manera en un individualismo tan atroz. Y es particularmente lo que me hace temblar de esta situación que estamos ahora viviendo. Estamos canonizando ese individualismo. Y aunque añoramos, ¿verdad?, un reencuentro y un abrazo, pero ya hemos pasado por la experiencia de un individualismo que ya puede reventar el mundo a mi alrededor, que aquí el único que vale soy yo. No se nos ha animado en absoluto a volcarnos sobre tantos hermanos nuestros que están pasando una situación terrible, como me decía una médico española, que precisamente había sido contagiada y estaba viviendo esta experiencia dolorosa, no por el contagio, sino por no poder estar en lo suyo. Y me decía, mi preocupación, la cantidad de gente mayor sola y que está muriendo en sus propias casas. ¿Ven? Este matiz, la preocupación por los demás, ¿ven?, se nos está haciendo muy, muy, muy difícil. Y ahora con esta condición, ¿ven?, ya digo, ha tomado carta de ciudadanía y ahora es lo bueno, que yo me encierre, que me meta en mi capullito y que en absoluto me refiera a los demás. Se nos dice para disimular, es para no contagiar a los demás. Mentira, es para no contagiarme yo. No nos engañemos. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que ciertamente tiene su razón de ser y nos van a poder dar muchas razones. ¿Ven? ¿Saben una cosa? Y hoy lo estamos viviendo en el Viernes Santo. Jesús se acercó. Yo estaba contagiado por el pecado, por ese virus mortal que mata. Y Jesús se acercó. Y la consecuencia fue que se contagió. Y la consecuencia fue que se murió. Y ese es el Viernes Santo. Y gracias a esa muerte, Él y todos nosotros hemos resucitado. Nadie ama más a su hermano que el que da la vida por él. Cuidado porque, repito, esta situación puede proyectarse. Ya se está diciendo, esto hasta fin de año, hasta no sé cuándo, esto no va. ¿Ve? El caso es que se me está dando una pauta de vida que muy probablemente va a cristalizar en nuestra sociedad. Porque hoy es esto, y mañana será otra cosa, y pasado será otra cosa. Ya hay países, no sé si es Tailandia o no sé en qué sitio, en donde a base de un sellito, ¿verdad?, de una, ya me leen, ya saben dónde estoy, ya saben dónde tengo que estar, ya saben qué está ocurriendo aquí. Aquello que tantos años atrás nos habían hablado, llegará un día, ¿ven? Y todo eso sacado de algo que sabemos que tiene valor, el Apocalipsis, ¿ven?, la famosa marca del diablo, donde nadie podrá moverse sin la marca del diablo. Curiosamente, cómo se va pareciendo a todo esto. Y algo que nos parecía imposible, cómo dominar el mundo entero y decir lo que el hombre tiene que hacer en un mundo de un hombre rebelde. Pues fíjese qué fácil ha sido. Y aquí no se mueve nadie sin permiso. Y no hace nadie sino lo que se le manda. Fíjense. Y no precisamente por Dios. Resulta que nos escapamos de la obediencia a Dios y ahora tenemos que obedecer al hombre. Ese es nuestro gran castigo. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que esto no es comprensible desde la Biblia. ¿Ven? Cristo ha muerto por nosotros. ¿Ven? Mi siervo justificará a muchos, a los que son muchos, a todos. Desde Él a todos. Otra cosa es que yo quiera aceptarlo o no. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Es una muerte vicaria. Soy yo en esa cruz. Pero como si yo estoy en esa cruz no sirve de nada, ¿ven? Tiene que estar el mismo Dios en mí para que realmente sirva mi cruz. Si no, no serviría. Y esa muerte, como digo, en Él, vicaria por los demás. Me está dando la proyección, vamos a unirlo a lo que celebrábamos ayer. Ven, amaos como yo os he amado. ¿Habéis visto lo que yo he hecho por vosotros? Haced vosotros lo mismo. Pues, ese es el cristianismo.
De ahí yo diríamos la unión que tengo con ese mensaje de Fátima, donde la Virgen hablaba a unos niños y donde les proponía sencillamente esto. ¿Habéis visto cuántas almas se condenan a unos niños enseñándoles el infierno a su manera? Como algo horrible. Ellos se espantaron terriblemente, tanto que hasta empalidecieron, como mientras están sufriendo esa experiencia mística, la gente que está alrededor no ve nada, o ve lo que Dios quiere que vean, ¿ven? Pero los niños sí. De tal forma repercutía sobre su propio rostro que los vieron desencajados, horrorizados con el infierno. ¿Habéis visto cuántas almas se condenan? ¿Queréis vosotros rezar y hacer sacrificios por ellas? Para pedir su conversión. Y los niños como niños, sí. ¿Ven? Es la espontaneidad y en ese sí va todo el ser. El niño es incapaz de hacer esa división y subdivisión que hacemos nosotros en nuestros sís y en nuestros nos. ¿Ven? Y todo entero está el corazón de ese niño. Sí. Juan Pablo II dice las mismas palabras que el Evangelio. Es la misma invitación. Cristo hoy me pide lo mismo. Decíamos en el sermón de las 7 palabras, ven precisamente esto, en qué consiste ese amor eros en Dios. El amor eros en Dios es el que exige correspondencia. Y ese Cristo en una cruz, dada, diríamos, lo que eso significa, y dado lo que humanamente esa escenografía impacta sobre mí, cuántos y cuántos santos y santas y cristianos de a pie han dado respuesta a Dios, aceptando esa invitación a subirse con Él en la cruz. Ese es el amor eros. Es el amor que exige correspondencia. Y automáticamente el hombre siente, ve a Cristo en la cruz y dice, yo, tú así y yo, inmediatamente siento ese movimiento, que es lo que pasa con todos los santos. Y los que pasan con los cristianos, como digo en general, que se deciden por seguir a Cristo. Este es un lenguaje desconocido hoy. Hoy no entiendo que yo como amor soy todo para el otro, que es lo que es la Santísima Trinidad y es lo que encarnado vemos en Cristo. Y es un lenguaje, como digo, que le encontramos 1000 peros, y le encontramos mil situaciones para demostrar que eso hay que interpretarlo, que hombre, que tampoco es así, que sí, que es así. Y entonces intentamos darle otra forma hasta que hemos llegado a este punto de ahora, en donde ya no hay conexión ninguna. Es muy curioso porque todo lo estamos viendo. Ven este famoso tema de los medios de comunicación, aparentemente medios de comunicación, la palabra ya lo dice, es para comunicarnos, y el hombre, como es amor, la comunicación es imprescindible para él. Eso es lo que le hace posible vivir el amor. ¿Ven? Y resulta que es para todo lo contrario. Y yo estoy aquí con mi amigo, con mi amiga, y estoy hablando con el otro. ¿Con quién estoy hablando? Con el que yo quiero, no con el que me necesita o el que me interpela. No, yo hablo con el que yo quiero. Hasta eso, que era un medio para poder estar en el otro, hasta eso lo hemos individualizado y le hemos dado este matiz egocéntrico en donde yo esos medios los utilizo solo según mi propio capricho y querer, pero no para estar en el otro. Así nos ha ocurrido con todo, por eso este lenguaje, que repito, es el de la Sagrada Escritura, verdad encarnada, es el que se da en Cristo. En Cristo hay una muerte vicaria, y mi vida va a ser una vida vicaria. Mi seguimiento a Cristo, mis sacramentos, no es por mí, es por los demás. Y viendo el mundo como está, que está ardiendo por los 4 costados, es lo que me moviliza y me hace hacer lo de Cristo. Cuando Cristo entendió que había llegado la hora. Fíjense que está 3 años prácticamente esquivando al enemigo. ¿Por qué, según San Juan, habiendo llegado la hora? ¿Por qué sabía que era la hora? Porque ya sus palabras ya no servían para nada. Bien, si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Resucita a Lázaro. Ahora sí que hay que matarlo.
Ya en ese momento yo ya no puedo hacer nada, ¿qué es lo que puedo hacer todavía? Y es lo que vale mi entrega al Padre. ¿Entienden ahora el porqué de un Benedicto XVI que se enclaustra, se retira como papa, y dice él, es lo más que puedo hacer por la Iglesia? En un momento crítico donde él sabía que hasta entre los cardenales había tensiones, en donde no se estaba haciendo caso, en donde Jesús y Lázaro, en ese momento dice, lo más que puedo hacer, entregarme al Padre. ¿Ven? Eso que tanta gente no ha entendido y le intenta dar justificaciones de una manera y de otra, sencillísimo. Es un hombre que está centrado totalmente en la palabra de Dios. Y sigue literalmente esa palabra, porque cree en esa palabra. ¿Ven? Esto es, creo, una de las lecciones importantísimas del Viernes Santo. Una lección que debemos de actualizar en nosotros. Todo esto que se nos puede hacer tan difícil, se nos puede hacer tan extraño y tan complejo, dado como nosotros mismos somos parte del mundo que nos rodea, esa tendencia hacia nosotros, ¿qué hacer? Me da la clave la carta a los Hebreos, precioso. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. Es decir, Cristo ha quedado constituido como Rey en un trono, es decir, poder, lo puede todo y se ejecuta ese poder ¿cómo? Mediante la gracia. Me lo da. Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es decir, hay una colaboración, hay un Dios en mí, que es el que realiza esa obra que yo intento alcanzar, pero Él ya la ha realizado, por eso va a estar conmigo, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Por lo tanto, siempre voy a tener abierto, ¿ven? esa audiencia en la que se me da lo necesario para poder vivir esa mi condición de hijo de Dios, viviendo la perfección del amor. ¿Ven? Esto se da en ese gran misterio de la cruz. Y Dios, porque nos lleve por el camino de la cruz, nunca pensemos que es porque no nos escucha o porque no atiende nuestra petición. Lo tienen a continuación. Cristo en los días de su vida mortal, toda su vida fue esto, a gritos y con lágrimas. Aquello que chocó tanto, Pedro, Santiago y Juan lo vieron en Getsemaní de una manera, dice, ¿qué es esto? Y aquella humanidad que habían visto trascendida, acuérdense que son los tres que han estado en el Tabor. Después de haber visto lo que se encierra en Cristo, encuentran esa humanidad derrumbada, a gritos y con lágrimas. ¿Qué hizo? Presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Eso es acercarse al trono de la gracia. Él lo ha hecho por mí y ahora yo lo voy a poder hacer continuamente en Él. Presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y fíjense, cuando en su angustia fue escuchado. Así, aparta de mí este cáliz. Y vemos a Jesús en la cruz. No nos pueden engañar en la palabra de Dios. En su angustia fue escuchado. Así. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. ¿Ven? Y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Cristo, a gritos y con lágrimas, está pidiendo por mi salvación. Yo estoy muerto por el pecado. ¿Ven? Y ha sido escuchado. Y como ha sido escuchado, ¿ven? Se ha convertido en causa de salvación eterna para mí. ¿Ven?
Pero, para que eso se ejecute, necesita para todos los que le obedecen. Ahí lo tienen todo. ¿Ven? Cristo ha orado por mí, Cristo ha sido escuchado, yo he sido liberado. A costa de su propia entrega, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Por eso ha repetido, yo lo hemos repetido en las lecturas hoy y también en las 7 palabras. ¿Bien? Dios quiere la cruz. Quiere la cruz. ¿Ya lo ven? A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Quiere la cruz. ¿Por qué? Porque esa cruz es la que a mí me va a salvar. La cruz en Cristo me salva a mí. Y Dios me ama con un amor tan grande que me ha entregado hasta su Hijo. Y diría, me ha puesto por delante de su Hijo, si cabe decirlo. ¿Ven? Esta es la realidad de la salvación. ¿Ven? Cristo se ha convertido en causa de salvación eterna para los que le obedecen. Por eso estos días estamos oyendo tanto recurso, ¿verdad?, a la misericordia de Dios, que lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a tener la famosa oración universal, que es cuando la Iglesia en Cristo, muerto, presenta todas las necesidades del mundo en Él al Padre. ¿Por qué? Porque por esto va a ser escuchado. Pero aquí hay una condición. Se nos está diciendo que recemos, que pidamos, pero aquí hay una condición. Para todos los que le obedecen. Por lo tanto, yo puedo pedir todo lo que ustedes quieran, pero si yo no obedezco, Jesús no es autor de salvación eterna para mí, porque no aplica. Esto es importantísimo y esto no se está diciendo. Yo no lo he leído en ningún sitio. No lo he visto, no lo he escuchado a ninguna de esas intervenciones de gente alta dentro de la Iglesia que estamos viendo y escuchando. Yo no he oído esto. Yo no he oído que detrás de esa oración, de ese implorar la misericordia divina, haya una compostura que es la de obedecer a su autor, es decir, una conversión. Incluso ha habido alguno que lo ha negado. Dice que ¿por qué? ¿Quién ha dicho que lo que está pasando está exigiéndome una conversión? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por esto? Porque eso lo pasa a Cristo, está en la cruz por eso. Por lo tanto, tengo la salvación asegurada, siempre y cuando yo obedezca. Si yo al mundo no lo llevo a la conversión, a la obediencia a Dios, de nada sirve la muerte de Cristo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque esta parte segunda parece que se nos olvida. Y esto la predicación de la Iglesia nunca lo va a olvidar, porque sabe que ese es el fundamento. ¿Por qué? Porque somos libres y los dones de Dios son sin arrepentimiento. Nada más, vamos a pasar a una de las partes importantes de este día de Viernes Santo, que es esta oración universal. La oración universal, que luego solemos tomarla pues como modelo para nuestras preces, las oraciones que hacemos todos los días, obligadamente los domingos, etcétera, pero generalmente todos los días se suele hacer. Y lo que se hace sencillamente es esto mismo reducido, puesto más sencillo, pero hoy es este día en donde todo esto se puede pedir. ¿Por qué? Porque Cristo está crucificado. Y Cristo, mediante esa cruz, se ha convertido en el pídeme que le dice el Padre. Puede pedirlo todo. Eso es lo que pedimos de Cristo. Bien, esta oración, que ya saben que la hemos hecho tantos años que ya todos sabemos cómo es, primero se presenta cuál es la intención y después se hace propiamente la oración. O sea, se va pidiendo por los distintos estamentos, ¿no? Pedimos por la Iglesia, pedimos por el Papa, por el pueblo de Dios, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, o sea, los creyentes, los católicos y no católicos, luego los creyentes y no creyentes. Se pide por todos, se hace un recorrido por todos. Y este año especialmente, porque esto tiene autoridad
el obispo de cada sitio para poder añadir en caso de que hubiese algún problema. Este año nos han dado la última, va a ser precisamente por esta condición que estamos viviendo del virus famoso, y se va a pedir, se va a incorporar a esta petición. Esta petición, cuando se hace de forma solemne, cuando se anuncia lo que se va a pedir, generalmente las personas se ponen en pie, y cuando se va a hacer propiamente la oración, nos arrodillamos. No sé si se acordarán, antiguamente solía haber un monitor que nos decía en latín que nos pusiésemos de pie, que nos arrodillásemos. Ya era como un retintín que todos ya nos lo sabíamos. Bien, se puede hacer así o se puede hacer de una forma, generalmente estando todo de pie o estando arrodillado, porque es oración, y oración muy importante de la Iglesia, presentándole al Padre. Por eso, pues cada uno puede, en sus casas, cada uno puede escucharlo como quiera. Como estoy yo solo, lo voy a hacer todo seguido, presentando lo que estamos pidiendo. Se hace un brevísimo silencio y a continuación se hace la oración correspondiente. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Daniel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo,
para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los enfermos de coronavirus, por el eterno descanso de aquellos que han muerto por su causa y por los que han sufrido alguna pérdida. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti. Escucha las súplicas que te dirigimos a favor de los que sufren por la enfermedad del coronavirus y todo otro padecimiento, para que les bendigas con el auxilio de tu misericordia. Concede, Padre, el eterno descanso a todos los que han muerto a causa de esta pandemia y a cuantos sufren por la pérdida de sus seres queridos. Concédeles la confianza en ti, de quien nos viene toda fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues concluida esta oración universal, ahora la segunda parte es la de la adoración de la Santa Cruz. Ya muchas veces hemos oído esta explicación. Evidentemente quien se adora es a una persona, Cristo y este crucificado. Se identifica de tal manera esta realidad por todo lo que hemos visto principalmente hoy. ¿Ven? Se identifica de tal forma Cristo y su cruz que la identificamos también en este acto de adoración. Evidentemente adorar solamente se adora, como digo, a una persona, no puedo adorar a un objeto, pero no es este objeto en sí, sino que, repito, queda identificado por esta importancia que tiene esta figura de la cruz en toda la obra de la redención. Hay varias formas de presentarlo, como hoy estamos pues de esta forma especial, pues en la forma más sencilla, que es sencillamente ya la cruz está junto al altar y mediante esta invocación que se hace por 3 veces, pues se descubre la cruz. Como después suele ser esta adoración personal de la cruz, este beso que le damos a la cruz, y como esto no es posible pues por estas condiciones, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente escuchar los improperios que ya lo conocemos, es oficial, iba a decir casi estos improperios en este momento de la adoración de la cruz, pues lo vamos a escuchar en silencio, escuchando el cántico, y así pues desde nuestros hogares, etcétera, vamos haciendo este acto de adoración. Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, que te he hecho en que te he ofendido, respóndeme. Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Dios
más pude hacer por ti. Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Ahora pasamos a la última parte de estos oficios del Viernes Santo, que es recibir la comunión con las hostias que se consagraron ayer, que se reservaron. Pues es este acto que muchos tendrán que suplir con una comunión espiritual, pero que sin duda va a tener mucha intensidad y quizá más que la que habitualmente solemos tener, dado que de todo hacemos una costumbre y de esta forma pues estamos viviendo con dolor esta incapacidad de poder recibir al Señor, pero sin duda, como digo, esto estará haciéndole mucho bien al alma y disponiéndola para que esas comuniones subsiguientes sean de muchísimo fervor.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, ahora hay una oración que se hace sobre el pueblo, no es bendición, en el sentido de que no se cierra, como hemos dicho estos días, no se cierra el acto litúrgico hasta la vigilia de la Pascua. Mañana tendremos a las 10, como habíamos programado, lo que llamamos una sabatina, es acompañar un ratito con unas oraciones a nuestra Madre en su soledad. Es una práctica pues, que está muy enraizada en el pueblo cristiano y que es importante recordar esta figura de María que ha estado ahí y a modo de corredentora pues ha acompañado en todo a su Hijo. De la misma manera nos va a acompañar a todos nosotros en todo el orden de nuestra salvación como Madre, que es en el orden de la gracia de todos nosotros. Así que mañana tendríamos a las 10 este acto de sabatina y la vigilia pascual, que la vamos a adelantar, va a ser a las 4 de la tarde, para poder acabar aquí en Puerto Rico antes de que sea el toque de queda, que es a las 7. Como hay sus oraciones, sus lecturas, etcétera, pues siempre se va a alargar un poco y queremos hacerlo con tiempo. Así que a las 10 la sabatina y a las 4 de la tarde tendremos la vigilia pascual. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.